Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar esta segunda parte sobre la creación de huellas en KiCad. La presentación tiene estos puntos. Vamos a ir en esta presentación, vamos a ir directamente al editor de huellas. En la presentación anterior vimos un poco cómo era el manejo general de las huellas, cuándo hacer una huella nueva, cómo crearla y cómo guardarla y cómo después utilizarla. Así que en este directamente vamos a enfocarnos en el editor de huellas. Antes de ir al editor de huellas, hay que mencionar que dependiendo si nosotros estemos diseñando una huella de montaje superficial o una huella through hole de agujero pasante, es donde vamos a tener que usar las coordenadas de origen. Eso vamos a ver que ahora cuando vayamos al programa vamos a tener una cruz azul. Ese es el punto, la coordenada 0, y dependiendo de qué tipo de huella sea es cómo vamos a construir el dibujo en función de ese origen. Así que si tiene pines tenemos que colocar ese origen. Normalmente la buena práctica dice que colocarlo en el pin 1, y si es un componente SMD en el cuerpo geométrico. El concepto en los componentes SMD es, tenemos que pensarlo como que de ese punto lo va a tomar la pick and place, ¿sí? Entonces a partir de esa coordenada se van a crear los demás paths que tenemos en nuestro diseño. Así que bueno, vamos a ir entonces directamente a abrir KiCad. Vamos a arrancar desde el editor de huellas. Acá para este ejercicio voy a arrancar desde cero. En la primera parte arrancamos una huella y la modificamos. Acá voy a arrancar desde cero para estar en blanco. Nueva huella. Me va a pedir el nombre de la huella. Acá lo que conviene siempre, si bien KiCad tiene una convención, o sea, la convención es cuando si uno quisiera aportar una nueva huella a KiCad y que se tome del proyecto, hay que armar el nombre y poner determinadas dimensiones, las dimensiones principales en el nombre, que el nombre sea descriptivo. Hay toda una regla, que mayúscula, que minúscula, y con respecto a los espacios. Como es una huella nuestra, lo vamos a hacer más informal, pero sí ponerle algo que nos dé a entender qué es eso que estamos haciendo. En este ejercicio es algo genérico, así que yo le voy a poner, no sé, huella especial demo. ¿Sí? Tengan en cuenta que este nombre que ustedes pongan va a quedar en la huella como nombre de la huella, y además se va a reflejar en el nombre de archivo. El nombre, la descripción de la huella y el nombre de archivo están muy asociados. Así que yo le voy a dar a aceptar. Fíjense que tengo en el medio de la pantalla, en el área de trabajo, tengo espero que se llegue a ver, unas líneas azules. Esas líneas azules son me está indicando el punto de coordenada acá en el medio. Después tengo esta leyenda que dice ref asterisco asterisco. Eso no lo tengo que tocar, es el valor de referencia que se va a colocar después automáticamente en función del circuito, del valor que tenga el componente, de la referencia que tenga. Y después esto otro, que es el nombre de la huella, que también si me puedo poner en cualquier parte por ahí, ¿sí? Esto no va a salir. Y normalmente acá esto se va a completar después con el valor, ¿sí? Estos dos campos hay que dejarlos ahí, no hay que tocarlos, no van a molestar. Lo primero a mencionar es el trabajo con las grillas. Nosotros acá tenemos para elegir si vamos a trabajar en milímetros o en pulgadas, ¿sí?
Yo recomiendo trabajar siempre en milímetros, salvo que la huella en particular esté pensada y tenga todas sus dimensiones en pulgadas. Entonces en ese caso sí se justifica hacer la huella en pulgadas, ¿sí? Y después tenemos el valor de grilla, que es también muy importante. Yo no lo voy a dar en detalle, pero al momento de crear una huella tenemos que saber muy bien qué es lo cómo es el dibujo que tenemos que hacer, qué grilla tenemos que usar, si todo eso tiene que ver con cómo uno planifica la huella. Así que es muy importante elegir esto adecuadamente. En este ejercicio yo lo voy a hacer, llamémoslo relajado, pero cuando uno hace una huella tiene que tener en cuenta muy bien las coordenadas, las dimensiones, ¿sí? Inclusive uno puede hacer la huella y después la va probando en la realidad, en la práctica, y la va refinando, ¿sí? Va ajustando algunos detalles. No es algo... Hacer una buena huella y que funcione adecuadamente no es una tarea del todo sencilla cuando el integrado es complejo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá arriba, importante, tenemos las propiedades de la huella, ¿sí? En este iconito que está acá arriba. Ahí vamos a apretar. Va a salir bueno, los dos campos que ya están y algunos campos adicionales, ¿sí? Palabras claves para colocar y alguna descripción de la huella. Y si la huella, bueno, en general podemos darle una propiedad así de alto nivel, si es agujero pasante o de montaje superficial, o virtual. Virtual significa que no tiene asociado un componente, ¿sí? Por ejemplo, un fiducial o los agujeros o un logo. Si eso no tiene asociado un componente físico, entonces le podemos poner propiedad virtual. Después tenemos ajustes generales de margen, márgenes de pad por defecto, máscara antisoldante, ¿sí? Pasta de soldadura. Estos valores de 0 significa que va a tomar los valores generales, ¿sí? Y después también cómo se van a ajustar esos pads cuando haya un relleno de cobre, ¿sí? Cómo se van a ajustar a esa zona de cobre, ¿sí? En forma sólida o con alivio térmico. Y finalmente tenemos para agregarle un modelo 3D, ¿sí? Acá podemos agregarle el modelo 3D asociado a esa huella. Esto, si no lo hacemos en esta parte, después uno cuando está diseñando el PCB lo puede hacer también. No es tan importante, o sea, si uno se va generando sus modelos, conviene hacerlo acá, pero si no, se puede hacer en la parte de PCB. Otra cosa que tenemos acá es los ajustes por defecto para los pads que vamos a ir creando. Si tenemos que crear muchos pads, conviene esto de entrada configurar cuál va a ser el modelo de pad por defecto. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo poner que quiero un pad SMD y que lo quiero rectangular, ¿sí? Acá tengo vamos a poner de 1,5 por 2 milímetros, ¿sí? Ahí generé el pad. Esto después vamos a ver este diálogo cuando estemos colocando el pad, pero acá yo estoy definiendo las capas por defecto, ¿sí? Perdón, el pad que voy a usar por defecto. ¿Cómo uso después los pads? Bueno, tengo este iconito acá arriba a la derecha, ¿sí? Entonces cuando aprieto este iconito y vengo acá, ubico un pad. ¿Está? Bueno, acá yo tendría que empezar colocando los pads, tendría que empezar a armar mi huella. Eso lo voy a hacer. Tengo que saber un poco las coordenadas, cómo voy a armar la huella. Sí, o sea, piensen que acá está el origen y bueno, en función de eso yo elijo dónde pongo los pads. Por ejemplo, bueno, acá yo puedo, una vez que puse el pad, puedo editarlo, ¿sí? Y cambiar sus propiedades. Acá yo puedo a mano colocar las coordenadas, ¿sí? Eso cuando yo quiero ser bien preciso,
y si yo sé cómo van los pads de esa huella en función del centro que elegí, bueno, puedo ser muy preciso acá y poner, no sé, -4 por ejemplo, y eso va a correr el pad y lo va a colocar en la coordenada adecuada. Entonces si yo, vamos a ponerlo en 0, 0. ¿Sí? Ahí se ajusta al 0 del que estamos viendo. Recuerden que acá tenemos que construir la huella dependiendo si es SMD o TrueHole. ¿Sí? Tenemos que ubicar los pads en función de eso. Bueno, yo acá a modo de ejercicio, bueno, voy a colocar así y voy a colocar, vamos a poner esto un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, también tengan en cuenta que se pueden manejar la parte de coordenadas absolutas con la barra espaciadora. Eso se explica cuando se ve diseño PCB, eso en el módulo de PCB, acá también vale. Apretamos la barra espaciadora y tenemos un origen relativo, ¿sí? Entonces cuando yo corro este pad veo las coordenadas relativas a ese primer pad. Vamos a suponer que yo lo quiero poner acá desplazado 10 milímetros, ¿sí? Ahí abajo dice delta X 10 milímetros, delta Y 0, significa que está alineado, y lo pongo ahí, ¿sí? Ahora voy a poner 3 más, ¿sí? Y vamos a mostrar algunas de las opciones que tiene. Estoy mostrándolo así en forma aleatoria. Tenemos herramientas para alinear los pads, ¿sí? Alinear y distribuir, ¿sí? En este caso yo puedo, por ejemplo, distribuir horizontalmente. Acá me lo hizo mal porque me tomó este objeto que no debería haberlo elegido. Vamos a ver otra vez. Distribuir horizontalmente, ¿sí? Distribuye los pads. Si yo defino el primer pad y el último y coloco los pads adicionales en el medio, me los va a distribuir equidistantes. Después también podría, por ejemplo, alinearlos. Por ejemplo, alinear hacia abajo, que es donde están los pads, los primeros pads que puse, y ahí los alineé. También si los selecciono en bloque, bueno, todo esto son herramientas muy similares a cómo se maneja en la parte de PCB, ¿sí? Acá yo tengo que obviamente trabajar con las coordenadas y ir armando mi huella. Otra cosa para mencionar, bueno, acá se pueden copiar, ¿sí? Se pueden copiar o duplicar los bloques. Por ejemplo, acá yo le pongo duplicar, ¿sí? Y duplico. Entonces, bueno, ahí los tendría que poner bien alineados, ¿no? Si yo genero un bloque o un conjunto de pads y los quiero duplicar, no hay problema. Fíjense que la numeración, como me fue quedando así como yo lo fui creando, tengo una herramienta para volver a numerar los pines, ¿sí? La herramienta para numerar los pines está botón derecho, pads, enumerar pads, ¿sí? Me dice cuál va a ser el prefijo, eso si yo le quiero poner un prefijo a cada pad, en este caso no. Y cuál va a ser el primer pad, el 1. Le doy a aceptar. Y entonces me dice que apriete clic y que vaya moviendo. Entonces yo aprieto clic y voy moviendo el cursor, ¿sí? Voy numerando los pads. ¿Sí? Y le doy doble clic, con eso consolido los datos. Entonces ahí cambié la numeración de los pads. O sea, al principio no me ocupé de la numeración y después arreglo la numeración como debe ser. Bueno, eso con respecto a los pads, es simplemente colocarlos, darles las propiedades adecuadas. ¿Cuáles son las propiedades que tienen? Vamos a ver un poquito en detalle esto. Tenemos para elegir entonces el tipo de pad, si es SMD o pasante. Tenemos la forma, para elegir la forma, por ejemplo, no sé, trapezoidal. Le damos trapezoidal y acá le tenemos que dar un incremento trapezoidal, ¿sí?
o rectángulo redondeado, ¿sí? Con los bordes redondeados. Tenemos varios tipos de pads para investigar. Acá le damos la numeración del pad. Después tenemos la posición, que ya les dije que las podemos ajustar manualmente, tamaño X e Y. Cosas importantes acá. Después, bueno, por defecto en qué capa de cobre se va a poner, ¿sí? Por defecto va a ser en la capa superior, pero podemos definir que sea en la inferior, o podemos tener alguna huella, tal vez con pads de los dos lados, alguna huella media rara. O en el caso de los True Hole, por ejemplo, que aparecen todas las capas de cobre. Y después también podemos definir qué capas van a estar afectadas por ese pad, ¿sí? Acá en este caso la capa de pasta de estaño y la capa de máscara antisoldante están marcadas. Después también tenemos la parte de márgenes, ¿sí? Y esto que no sé, la verdad que nunca lo usé. Bueno, eso, o sea, cada pad se puede trabajar independientemente y podemos ajustar bien las propiedades del pad, ¿ah? Lo otro que tenemos es las herramientas de dibujo, ¿sí? Son estas que están acá. Estas herramientas de dibujo están muy asociadas al uso de capas, o sea, van a dibujar en la capa que yo elija, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas tengo que dibujar yo para completar esta huella? Tengo que dibujar el cuerpo del componente, o sea, el cuerpo donde va a caer es el cuerpo del componente. El cuerpo del componente se dibuja en la capa de fabricación, en FFAO, porque es una información que va a ver el fabricante, el armador, ¿sí? Ahí yo voy a poner, por ejemplo, cómo es el cuerpo de ese componente. Entonces elijo esa capa, voy acá a la herramienta de dibujo, a la línea en este caso, y voy a dibujar. Vamos a suponer que el integrado caiga por acá. Acá yo lo estoy haciendo a mano, esto hay que leer la hoja de datos, ¿no? Calcular bien las coordenadas es un trabajo muy preciso, ¿sí? Yo lo estoy haciendo así nomás, pero es un trabajo esto preciso. Entonces ahí estoy indicando qué espacio ocupa el cuerpo. Otra capa importante que tengo que marcar es la cerca. Y en este caso es la cerca superior, porque el componente está en la capa superior. La cerca, vamos a cambiarle el color un poquito. Vamos a poner un marroncito, un amarillo. La cerca es la distancia donde yo no permito que haya otro componente. Esto me va a servir para que no se encimen los componentes, y en particular le sirve al armador para que cuando esté componiendo un componente no desplace o no haya probabilidad de que se mueva el otro que está al lado al colocar el componente. Es una distancia mínima, es la distancia que va a ocupar el componente completo, incluyendo los pads. En general se deja un margen, ese margen que se deja, bueno, va a depender un poco de las máquinas que se estén usando, el fabricante que yo esté utilizando, y en principio es un porcentaje de lo que es el cuerpo del componente, ¿sí? Acá yo lo voy a marcar, voy a dejar un espacio hacia afuera del componente. Y ahí entonces yo ya marqué la cerca. Si aparece un componente dentro de esta área, después me va a marcar un error, me van a avisar, el programa me va a avisar cuando esté haciendo el diseño del PCB, me va a decir, mira, guarda que, ojo que dentro de esta área hay otro componente que no debería estar, ¿ah? Otra cosa importante que tengo que marcar es la serigrafía.
En este caso la serigrafía, bueno, es lo que va a ir dibujado para marcar ese componente. O sea, ninguna de estas dos que yo marqué va dibujada en la placa, ¿sí? Esto me está indicando el cuerpo del componente, la capa de fabricación. Esto me está indicando un margen de separación hacia otro componente. Entonces voy a ir a la capa de F-Seals, serigrafía superior. Y ahí yo tengo que marcar de qué manera voy a indicar que ahí va el integrado. ¿Sí? Recuerden que tenemos la referencia, el valor de referencia, que lo tendría que correr de acá abajo. Esto tendría que estar, no sé, puedo ponerlo ahí por defecto. Después en el diseño del PCB esto se puede mover. Y la serigrafía, voy a ir a F-Seals, voy a dibujar, por ejemplo, una de las formas de dibujarlo es dibujar por acá unas rayitas. Recuerden que la serigrafía se tiene que ver incluso después, conviene que se vea incluso después de soldar el componente, así que puede ser un poquito por fuera del componente. Entonces yo ahí puedo indicarlo así. Y ¿cómo es la serigrafía? Bueno, hay cierta flexibilidad con eso. Yo acá podría... Lo que sí es importante es intentar no superponer serigrafía sobre los pads, ¿sí? Porque si pasamos una línea de serigrafía por encima de un pad, existe la chance de que después cuando se fabrique se escriba sobre el pad y entonces queda la tinta y me entorpece la soldadura. Normalmente los fabricantes, el que fabrica el PCB se va a dar cuenta y lo va a quitar, pero por las dudas una buena práctica es no poner serigrafía sobre los pads, ¿sí? Donde hay que soldar. Y una cosa que yo puedo hacer en la serigrafía, o que me conviene hacer, es marcar la pata 1. En este caso, por ejemplo, es una buena técnica a veces marcar la pata 1 diferenciando. Por ejemplo, acá yo podría decir, bueno, la pata 1 la voy a, no sé, la voy a hacer, en vez de rectangular la hago redondeada, ¿sí? Y de esa manera queda diferenciada la pata 1. Pero además puedo poner una marca en la serigrafía. Voy a elegir hacer un circulito, ¿sí? Entonces lo puedo poner ahí afuera. Ahí puse, ¿sí? Una marquita para la pata 1. O bueno, también otra cosa que podría hacer, que acá no me di cuenta de hacerla, es marcar, ¿sí? Los integrados tienen, en este caso si fuera un integrado, ¿no? Tienen una marquita. Podría haber dibujado algo acá, por ejemplo así. Entonces ayuda también a saber en qué posición va ese integrado. Eso va a depender obviamente de la huella y cómo uno lo quiere marcar. Sí hay que tener en cuenta que esa serigrafía, conviene que las indicaciones importantes que me esté dando esa serigrafía no queden tapadas cuando yo coloque el componente. Bueno, esas son las capas principales que yo tendría que estar definiendo cuando hago un componente. Creo que con esto más o menos cubrimos un buen uso un uso básico de este editor de huellas. Una cosa a mencionar es que también tiene la opción, o sea, tiene varias opciones que yo no exploré, pero por ejemplo una opción interesante es que se puede importar archivos de XF, ¿sí? Entonces si uno tiene alguna información mecánica de forma o algo que está hecho en un programa de diseño tipo AutoCAD, yo puedo agarrar y buscar, por ejemplo acá, no sé, un plano XF, elijo en qué capa lo voy a traer. Si yo quiero que eso sea, o sea, tengan en cuenta que podría ser también inclusive un logo, o podría ser el contorno de una zona, o podría ser el dibujo del
el dibujo en XY del componente y que a mí me ayude a calcarlo, o puede ser algo que yo quiera que quede en la huella. Por ejemplo, puedo decir que acá podría elegir que lo quiero en la capa de dibujo de usuario, a verla simplemente, traigo, y acá traje, por ejemplo, es un contorno, a mí me puede servir para construir la huella basándome en ese contorno, o podría decir, bueno, quiero que este contorno sea la serigrafía, ¿ah? O sea, puedo traer de un programa de CAD, puedo traer información. Bueno, una vez que terminé, esto lo vimos en el otro video, una de las formas que yo tengo de guardar esto es exportar huella, ¿sí? Acá le voy a dar a exportar huella. Acá lo guardo, lo puedo guardar si ya tengo creada una biblioteca propia, .pretty, lo voy a guardar ahí adentro. Huella especial demo .kicadmod, lo voy a guardar. Lo guardé. Y después voy a ir al PCB y voy a ver si puedo traer esa huella nueva que hice. Voy a ir estaba en huellas nuevas, acá, huella especial demo, ahí está el engendro que hice, me quedó medio raro, pero bueno, es lo que yo armé, ¿sí? Es lo que yo les decía. Bueno, acá yo si quiero mover la referencia, acá no tiene la referencia, no dice nada porque no está asociado a un componente en el esquemático, ¿no? Pero esto si yo lo quiero lo puedo mover, ¿sí? Y acá me quedó la referencia, la capa de la cerca, la capa de fabricación y la capa de serigrafía, ¿sí? Bueno, eso fue así algo rápido de cómo se usa el editor de huellas. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima.